Hola a todos, hoy vamos a calcular el tamaño de muestra buscando la varianza y también los estimadores de la media, el total y la proporción. Todo esto para el muestreo aleatorio simple. Si tu interés es calcular tamaños de muestras para poblaciones finitas e infinitas sin tener en cuenta la varianza, aquí te dejo un video donde te explican el paso a paso para ese cálculo. Además, puedes descargar un Excel. En la práctica es muy frecuente que no se conozca la varianza poblacional. Vamos a empezar este ejemplo con una unidad de investigación que es una familia, y esta familia está definida por el conjunto de personas del barrio X que viven bajo el mismo techo, ligadas por un lazo de consanguinidad y dependencia económica. Esa va a ser nuestra unidad de investigación. Si quieres saber más sobre unidades de investigación, mira este video. Tenemos una población de 648 familias y su marco muestral. El marco muestral es una lista de los contactos de estas 648 familias para poderlas ubicar. Este marco muestral es muy importante en un muestreo aleatorio. Si quieres profundizar sobre el marco muestral, te dejo este video. A estas familias les vamos a medir dos variables. La variable X, que van a ser sus ingresos, y la variable Y, que va a ser si tienen o no vivienda propia. Vamos a utilizar estas dos fórmulas de tamaño de muestra que son equivalentes. Ya tenemos el dato del primer parámetro, que es el tamaño de la población. Ahora vamos a calcular el Z, que es un parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Vamos a trabajar con un nivel de confianza del 96%. ¿Quién coloca este nivel de confianza? Lo coloca el investigador bajo su criterio. ¿Y qué criterio utiliza? El grado de precisión con que quiera el estudio. Teniendo este nivel de confianza, nos vamos a unas tablas que salen de la campana de Gauss de la distribución normal. Y aquí podemos averiguar que para un nivel de confianza del 96% tenemos un Z que es igual a 2,05. Si llegas a necesitar una tabla más completa de este Z, lo encuentras en los libros de estadística o en la web. ¿Qué hacemos si no se conoce la varianza y la media para la variable ingresos? Normalmente hay tres formas, que son los censos, investigaciones realizadas con anterioridad o encuestas piloto. Nosotros vamos a trabajarlo bajo encuestas piloto. Vamos a tomar el 4% de todas las familias de la investigación como encuesta piloto. ¿Quién coloca ese 4%? Lo coloca el investigador bajo su criterio. Entonces vamos a multiplicar 4% por 648 y eso nos va a dar 26 familias. Y este va a ser nuestro tamaño de muestra piloto. Ahora vamos a seleccionar esas 26 familias de las 648 que tenemos. Para eso lo vamos a hacer de manera aleatoria y nos vamos a apoyar en una función que se llama aleatorio entre. Le damos aquí en función. Si no la tenemos en usada recientemente, la podemos buscar aquí en todo. Cuando la encontremos, aceptar, y le vamos a colocar el número inferior va a ser 1 y el número superior va a ser 648, que es el total de las familias. Le damos a aceptar y corremos esta fórmula 26 veces y con esto tenemos los números aleatorios para cada una de las familias que vamos a utilizar como muestra aleatoria. Le voy a dar copiar a esto y le voy a dar pegado especial, valores, aceptar, para quitarle el efecto de la fórmula y que me quede esto ya en valores. Entonces aquí tenemos seleccionadas las 26 familias que vamos a utilizar como muestra piloto. Ahora vamos a calcular el promedio para la variable ingresos. Entonces simplemente la sumatoria de X u Y va a ser la sumatoria de los ingresos para esas 26 familias. Entonces cogemos y sumamos esos ingresos, lo dividimos entre 26 y vamos a tener el ingreso promedio. Bueno, este cálculo también lo vamos a hacer en Excel. Aquí tenemos nuestra variable ingresos. Entonces vamos a la parte final y le vamos a decir igual promedio. Aquí tenemos promedio y ahora seleccionamos todos los 26 datos a los cuales queremos sacarle el promedio. Le damos enter y aquí tendríamos el valor del promedio.
Este promedio lo necesitamos para calcular el error muestral de la variable ingresos. Para eso necesitamos asignar un error permitido. En este caso va a ser del 5%. Este error lo asigna el investigador de acuerdo a su criterio, de la misma manera que hizo con el nivel de confianza. Y para calcular este error muestral de la variable ingresos, multiplicamos 5%, que es 0,05, por el promedio que obtuvimos hace un momento. Y eso nos va a dar el valor del error muestral. Ahora solo nos falta calcular la varianza muestral para encontrar el tamaño de muestra. Y lo vamos a calcular con esta fórmula. El primer parámetro que tenemos de la fórmula es el n piloto, que es 26 familias. El otro parámetro es el promedio de los ingresos de esas 26 familias, que lo calculamos hace un momento. Y por último necesitamos la sumatoria de esos ingresos elevada al cuadrado. Este cálculo también lo vamos a hacer en Excel. Vamos a ingresar una columna y ahora vamos a elevar cada salario al cuadrado. Entonces le damos igual, le vamos a decir que salario por salario, un número multiplicado por el mismo es un número elevado al cuadrado. Entonces le damos igual y corremos esta fórmula hasta la parte de abajo. Y ahorita nos vamos a parar en esta casilla y le vamos a dar sumatoria. Y este va a ser el dato que necesitamos. Ya con este dato completamos los parámetros que necesitamos para calcular la varianza muestral. Ahora reemplazamos todos estos parámetros en la fórmula y eso nos va a dar el valor de la varianza muestral. Bueno, ahora vamos a reemplazar el resultado de estos parámetros en esta fórmula que la tenemos aquí programada. Entonces vamos a decir que esta es la sumatoria de los x al cuadrado como la tenemos acá. Aquí vamos a tener el valor del promedio, que es este, y aquí vamos a decirle que son 26 familias, que es el n piloto, y aquí nos va a dar el resultado de la varianza. En la descripción del video te voy a dejar este Excel para que lo descargues y te ayude a hacer los cálculos de cada una de las fórmulas que vamos a usar en todos estos ejercicios. En este momento ya tenemos todos los parámetros que necesitamos para calcular el tamaño de muestra. Entonces, para realizar ese cálculo vamos a coger estos parámetros, los vamos a reemplazar en estas fórmulas de esta manera y vamos a tener que el tamaño de muestra es 165. Ahora nos vamos al Excel y cogemos estos parámetros, los reemplazamos en estas celdas y vamos a tener que el tamaño de muestra es 165.2 y 165.2. Estos resultados siempre van a corresponder a la fórmula que esté enfrente para que lo tengan presente. Ya con esto calculamos el tamaño de muestra para la variable ingresos. Ahora vamos a encontrar el tamaño de muestra para la variable Y vivienda propia, si tiene o no tiene vivienda propia. Esto es un tamaño de muestra para una proporción. Para hallar este tamaño de muestra necesitamos encontrar estos parámetros. Lo primero es encontrar la proporción de viviendas propias. Tenemos 4 viviendas propias entre 26 familias, que es la muestra piloto. Entonces dividimos 4 sobre 26 y eso me da 0,15, que sería el 15% de viviendas propias en esta muestra piloto. Y para encontrar Q, que es la proporción de familias que no tienen vivienda propia, entonces va a ser Q igual a 1 menos P, o sea, a 1 menos 0,15. Eso da igual a 0,85, o sea, 85% de familias que no tienen vivienda propia. Ahora vamos a encontrar la varianza muestral para proporciones, que es multiplicar P por Q, o sea, 0,15 por 0,85 y tenemos este resultado. Ahora solo nos faltaría calcular el error, pero este error es el que nos dio el investigador bajo su criterio, en este caso 5%, o sea 0,05. Ahora cogemos estos parámetros, los reemplazamos en esta fórmula de esta manera y vamos a tener que el tamaño de muestra es 161 para la variable Y vivienda propia, proporciones. Y para hacer ese cálculo vamos a coger estos parámetros, los vamos a reemplazar en estas celdas, vamos a tener este resultado que va a ser un tamaño de muestra de 161.1. Bueno, hemos terminado el tamaño de muestra para la variable ingresos y la variable vivienda propia. Ahora continuamos con el cálculo de los estimadores y lo vamos a hacer con un tamaño de muestra de 165. ¿Y por qué 165? Porque es el tamaño de muestra más grande entre los dos encontrados. Ahora vamos a calcular las 165 familias que van a componer el tamaño de muestra de las
648, que es la población. Nos vamos a esta celda, le damos función, le decimos aleatorio entre, le vamos a decir que entre 1 y 648, que es el tamaño de la población, enter, desplegamos esta fórmula y ahí ya tenemos todos los números aleatorios correspondientes a las 165 familias. Y ahora a estas 165 familias les vamos a recoger esta información: ingresos, consumo diario de carne, vivienda propia, y además se les puede recoger más información. Vamos a estimar la media para la variable ingresos. Para eso sencillamente es sumar los ingresos de esas 165 familias que seleccionamos, lo dividimos sobre 165 y vamos a tener el promedio o la media de los ingresos de esas familias. Entonces acá en Excel le vamos a decir igual a promedio de esos 165 datos y nos da este valor. Entonces tenemos que el promedio estimado de ingresos para esas 648 familias es este valor de acá. Ahora vamos a calcular la varianza para esa variable ingresos. Entonces sencillamente hacemos este cálculo para las 165 familias. Cogemos el ingreso de cada una de las familias, le restamos la media, lo elevamos al cuadrado y eso lo vamos a dividir sobre el tamaño de la muestra menos 1. Ahora vamos a hacer este cálculo que lo necesitamos para hallar la varianza. Entonces aquí en esta celda lo que vamos a hacer es, le vamos a decir igual a este dato que es los ingresos menos el promedio de ingresos que ya obtuvimos. Enter. Y acá vamos a elevar eso al cuadrado. Entonces le vamos a decir igual y le vamos a decir que esta celda por ella misma, un número multiplicado por el mismo su número al cuadrado, le damos enter y ahí ya tenemos este dato elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos el cálculo, aquí tenemos el dato elevado al cuadrado y esto lo voy a correr para los 165 datos. Y luego acá le voy a decir sumatoria. Y en este momento este es el dato que necesitamos de este cálculo de esta sumatoria. Ahora cogemos ese dato que obtuvimos, lo dividimos sobre 165 menos 1, que va a ser 164, y nos va a dar esto que va a ser la varianza. Y con la varianza ya tendríamos todos los parámetros para calcular el límite de error estimado. Entonces lo reemplazamos en esta parte de la fórmula, que sería de esta manera, y vamos a tener este resultado. Y para hacer ese cálculo, entonces cogemos estos parámetros, los reemplazamos en estas celdas y nos va a dar este resultado. Para interpretar este límite del error estimado, que es este, lo vamos a combinar con el promedio. Entonces le restamos este valor al promedio y nos da un límite inferior y le sumamos este valor al promedio y nos va a dar un límite superior. Eso quiere decir que el promedio de ingresos va a estar entre este valor y este valor para las 648 familias. Otro cálculo que comúnmente toca hacer es el coeficiente de variación, y eso es la desviación sobre el promedio. Y como tenemos la varianza, si le sacamos la raíz cuadrada a la varianza, vamos a tener la desviación. Entonces por eso le sacamos la raíz cuadrada, lo dividimos sobre el promedio y eso nos da 36,20%, que será el coeficiente de variación. Ahora vamos a calcular la estimación de total para la variable ingresos. Entonces cogemos el n, que es la población, y lo multiplicamos por el promedio. O sea, 648 por el promedio de los ingresos estimados, y eso nos va a dar este valor. Y ese va a ser el total de los ingresos para la población de las 648 familias. Total estimado. Ahora, para calcular el límite del error estimado para los ingresos totales, vamos a coger estos parámetros, los vamos a reemplazar en esta fórmula y nos va a dar este resultado. Este cálculo lo hacemos nuevamente en Excel. Aquí tenemos los parámetros, los vamos a reemplazar aquí en estas celdas y nos va a dar este resultado para esta fórmula del límite. Y para la interpretación de este límite del error estimado, entonces cogemos el total, la estimación del total, y le restamos el límite y nos va a dar el límite inferior. Luego cogemos la estimación del total y le sumamos el límite y nos va a dar el límite superior. Entonces vamos a tener un valor inferior y un valor superior donde va a estar el total de los ingresos estimados. Ahora vamos a hacer unos cálculos para la variable y, que es vivienda propia. Vamos con proporciones.
Y para calcular la proporción de familias que tienen vivienda propia, entonces vamos y buscamos cuántas familias de las 165 tienen vivienda propia. En este caso nos da que 96 familias de las 165 tienen vivienda propia. Entonces dividimos 96 sobre 165 y eso nos da 58%. Esa es la proporción de familias con vivienda propia para nuestra población. Ahora la proporción de las familias que no tienen vivienda propia, pues entonces es igual a 1 menos P, o sea 1 menos 58%. Y eso nos va a dar 42%, que es la proporción de las familias que no tienen vivienda propia en nuestra población. Para calcular la varianza en proporciones multiplicamos, o sea, P por Q, y nos va a dar este resultado. Ahora para calcular el límite del error estimado, entonces cogemos los parámetros, los reemplazamos en esta fórmula y nos va a dar este resultado. Este cálculo también lo vamos a poder hacer en el Excel. Ahora para interpretar el límite del error estimado, entonces cogemos la proporción de personas con vivienda propia, que es 58,18, le restamos 6,65, que es el límite del error, eso nos va a dar 51,5. Y lo mismo lo hacemos, cogemos la proporción y le sumamos este valor del límite y nos va a dar 64,8. Eso quiere decir que las familias con vivienda propia están entre este valor y este valor. Para el próximo video veremos 10 ejercicios paso a paso del muestreo aleatorio simple. Si te sirvió la información presentada, dale me gusta. Y si quieres ver más información de muestreo, suscríbete al canal.